Pilos y entre... Ahí tienes. Para proyectar la presentación. Hay que... No. ¿Qué es lo que pasa? ¿Estamos? ¿Listo? ¿Está grabando? Sí. Muy bien. Bueno, muy buenos días para todos. Buen mediodía. Vamos a dar inicio a la reunión de comisión conjunta entre Obras Públicas y Vivienda, Infraestructura y Servicios Públicos. Nuevamente les damos la bienvenida a todos nuestros funcionarios. Sean muy bienvenidos. Muchísimas gracias por asistir. Si les parece, están todos de acuerdo, comenzamos con nuestro temario. En el punto número 1 y el punto número 2 los vamos a tratar en conjunto, los proyectos 44.357/L/25 y 44.358/L/25. Son dos proyectos de ley iniciados por el Poder Ejecutivo, declarando de utilidad pública y sujetos de expropiación inmuebles necesarios para el trazado de diferentes rutas. Así que, sin más, dando inicio, les damos la palabra a los funcionarios de Vialidad para que puedan explicar sobre los dos proyectos. Muy bienvenidos. Buenos días a todos. Bueno, como dijo Ileana, sí, son dos proyectos de ley que corresponden a la misma obra. Estamos acá, ¿no es cierto?, en representación de Vialidad. La obra es la Ruta 10. En este caso particular es la Ruta 10 entre la localidad de Las Perdices y lo que vendría a ser la intersección con la Ruta 11. Aproximadamente son unos 40 kilómetros que se ha dividido en dos partes, parte 1 y parte 2, de 20 kilómetros y 17, 18 kilómetros, casi 40 kilómetros. Bueno, los proyectos son eso, ¿no es cierto?, de declaración de utilidad pública y sujeto a expropiación. Con respecto a lo que es la obra en sí, los detalles de la obra, bueno, me acompaña el ingeniero Leo Hernández, Valeria Delgado, de encargados de estudio y proyecto, que le van a mostrar todos los detalles eminentemente técnicos de la obra y, por supuesto, las dudas que tengan, estamos para eso. Ingeniero, Sí. un minuto antes. Disculpen que en el apuro no los presenté. El ingeniero Roberto Fresi, subdirector de Supervisión de Obras, el ingeniero Colombano, subdirector de Supervisión de Conservación, el ingeniero Leonardo Hernández, jefe de Departamento de Estudios y Proyectos, la ingeniera Valeria Delgado, del Departamento de Estudios y Proyectos, y el ingeniero Gustavo Figueroa, del Departamento de Conservación de Pavimentos. Sean bienvenidos y disculpen que no los presenté antes. Muchas gracias. No, por favor. Leo. Hola, buenos días para todos. Bueno, como comentaba el ingeniero Fresi, la obra que nos compete ahora son 40 kilómetros de la ruta provincial número 10 al sur de la capital, en donde se ha dividido en dos contratos, uno de una etapa 1 que arranca en Las Perdices en continuación de la pavimentación que ya se ejecutó desde Punta del Agua a Las Perdices. Seguimos continuando hacia el sur, unos 20 kilómetros, con un plazo de obra, de ejecución de 18 meses. Cabe destacar que esta obra ya fue contratada y está en sus inicios y tiene un contrato de 31.000 millones de pesos aproximadamente en esta primera etapa de los 20 kilómetros. Estos primeros 20 kilómetros se desarrollan hasta las proximidades del río Carnerillo. Ahí dividimos la primera etapa y la segunda etapa va desde el río Carnerillo hasta la intersección con la ruta provincial número 11, donde se termina con una intersección de tipo rotonda. Bueno, esta es lo que les comentaba, la ubicación, que está a 250 kilómetros al sur de la ciudad de Córdoba. Y las dos etapas, como les explicaba, van hasta el río Carnerillo y después desde el río Carnerillo hasta la ruta provincial número 11. Acá se ve el trazado. Hoy en la actualidad tenemos una zona de camino disponible de 40 metros, la cual se tiene que llevar para poder desarrollar el perfil transversal de una ruta primaria a 60 metros. Por esto es el motivo de la necesidad de la liberación de traza.
Y el perfil transversal que utilizamos, como les comentaba, una ruta primaria de 7,30 de ancho con banquinas de 3 metros y un coronamiento total de 13 metros. Y después, obviamente, para alojar el perfil con las cunetas laterales, el camino actual que hoy está deprimido y tiene problemas de erosión hídrica, va a formar parte de la nueva cuneta y la traza se va a desplazar en unos tramos hacia el este y otro tramo hacia el oeste para poder alojar el nuevo perfil y así evitar los problemas hídricos. Como les explicaba, el primer tramo era de 31.000 millones y el segundo tramo, que son 17,5 kilómetros, y tiene incluido un nuevo puente sobre el río Carnerillo, también tiene un monto oficial de contrato de 31.000 millones de pesos. Bueno, y va todo en el plan para la continuidad de la pavimentación que allí hicimos desde Punta del Agua a Las Perdices y de la Punta del Agua hacia la Isla de Tilla. Esto vendría a complementar otros 40 kilómetros más de la ruta provincial 10. Y desde la ruta 11 a esta reducción lo tratamos hace 2 semanas y es también continuidad. Hoy en la actualidad tenemos en ejecución en total unos 60 kilómetros de una ruta principal, primaria, la ruta provincial número 10, que es la ruta más larga de la provincia de Córdoba. Así, bueno, esos son los lineamientos generales de los dos tramos que hoy estamos tratando y, como les decía, un monto aproximado de 62.000 millones de pesos. Eso serían en líneas generales los dos proyectos. Bueno, muchísimas gracias por la explicación. ¿Quiere continuar alguno? ¿No? ¿Algún legislador? Sí. ¿Cómo te va? Te escuchamos. Bueno, buenos días a todos los legisladores, buenos días a los funcionarios. Gracias por estar. Bueno, es una ruta que le compete a mi departamento. La verdad es que fue una solicitud desde el comienzo de la gestión, una ruta muy pedida para poder de esa manera trasladar la producción y liberar sobre todo algo de tránsito de la 158, que todos sabemos que tiene un tránsito totalmente fluido y con varios problemas. Así que nada, agradecer la presencia de los funcionarios nuevamente y decirle que estamos a disposición. Como decían, la traza entre Reducción y la Ruta 11 ya está en marcha y esta sería la segunda etapa donde, bueno, teníamos la parte complicada del tema del puente sobre el río Carnerillo, pero que esperamos se pueda hacer. Solo nos queda unir un pedacito muy chiquito que es entre Monte de los Gauchos y Reducción, para poder tener de esa manera la traza de la Ruta 10 y poder sacar la producción. Una obra importantísima en el sur de la provincia que va a liberar algunas rutas nacionales a las cuales le falta el mantenimiento correspondiente y sobre todo el de la 158 por la cantidad de accidentes que se han realizado, que se han visto ahí en esa ruta. Gracias, presidente. Muy bien, gracias. Sí, legislador Spanin, le escuchamos también. Muy buenos días. Buenos días, presidenta. Simplemente para decir que vamos a acompañar el proyecto, los dos proyectos en estudio, en tratamiento, y que así como hemos venido acompañando las otras expropiaciones, vamos a acompañar desde el bloque este proyecto. Sí, legislador Limia, señor presidente, lo escuchamos. No, solamente, por un lado, obviamente agradecerle a la gente de Vialidad por estar acá. Está bueno que empecemos, como veo en las últimas reuniones, a hacer todas estas declaraciones de utilidad pública para hacer las expropiaciones de todas estas obras, tanto en capital como en el interior que se vienen mencionando. Nos parece importante a nosotros, como bloque del oficialismo, mantener, como siempre ha sido el programa de Hacemos por Córdoba, Hacemos Unido por Córdoba, un plan de obra en la provincia que nos permite, como recién decían, en todas estas rutas provinciales que tienen tanto tránsito y que tienen dos cuestiones, ¿no? Una cuestión productiva y una cuestión también de la gente que la transita para el uso diario, garantizar digamos, la
la posibilidad de que puedan transitar con seguridad, la cuestión vial que es tan importante y también garantizarle a todo el sector productivo de esa zona poder tener mejores condiciones para sacar la producción que es tan importante. Así que bueno, nosotros celebramos que continuemos con este plan tan importante ahora en nuestra provincia y también nos parece importante remarcar que en este momento, por ahí donde hay tanta debate político con respecto a la obra pública, remarcar el esfuerzo que ha hecho el gobernador Martín Yarlora de mantener, desde que asumió como gobernador, la obra pública de nuestra provincia. Nada más, presidenta. Sí, cómo no, legislador Molina, lo escuchamos también a usted. Ingeniero, una consulta técnica. Algunos de ustedes, ¿esto es con presupuesto 24 o va a estar en presupuesto 25 ya? Esa simplemente la consulta. Gracias. Está una parte en el presupuesto y una parte en el otro presupuesto, digamos. Compartido Es entre los dos compartido. años. Se inicia en este presupuesto y termina en el año que viene. La etapabilidad de la obra. O Sí, sea, tiene 18 meses de obra y ya están iniciando desde el mes pasado, así que una parte entra en este y el otro en el próximo. o sea, la obra ya está en ejecución en sus inicios. Los porcentajes andan en el 3-4% porque está en el servicio, pero está en plena ejecución ya. ¿Alguien más? ¿Algún otro legislador desea hacer uso de la palabra? Si no, bueno, como ustedes saben, es moción, queremos hacer una moción desde el bloque oficialista, proponemos que se aprueben los dos proyectos. Si están todos de acuerdo, lo votamos. Muy bien. Quedan aprobados entonces los dos proyectos, el punto 1 y 2 del temario. Pasamos ahora al punto número 3, un proyecto de resolución, el proyecto 43.614. Se archivó. Acabamos de el proyecto 43.614, proyecto de resolución iniciado por el bloque del Frente Cívico de Córdoba, solicitando al Poder Ejecutivo informe sobre diversos aspectos vinculados al estado de las rutas provinciales número 1, 5, 6, 13, 14, E53 y E55. Le damos la bienvenida a la legisladora Viviana Martocchia. Tengo entendido que primero vamos a aprovechar la exposición de la legisladora y después vamos a aprovechar la presencia de los funcionarios para traer unas explicaciones al pedido de informe. Legisladora, sí. Buenas tardes, buenos días. Disculpen la demora. Bueno, el 43.614, que es sobre las rutas provinciales 1, 5, 6, 13, 14, E53 y E55, lo que nosotros pedimos es, bueno, sí, acá están, ruta 1, tramo Morteros Brinkman, ruta 5, tramo Villa Parque Santana Embalse, la 6, tramo Río Tercero Montebuey, la E55, tramo Calera Diquecito, la E53, tramo Río Ceballos Villa Allende, la ruta 13, tramo Villa Rosario y El Fortín, y 14, tramo Nono y La Ramada, hasta La Ramada, y lo que pedimos en el informe son baches, ondulaciones, el estado de las banquinas, la señalización, las cartelerías, que es lo que nos han solicitado o nos han hecho específico reclamo. ¿Cuáles son? Bueno, ahora seguramente ustedes nos van a explicar bien las obras que se han desarrollado para garantizar la seguridad vial de allí, detallando las fechas y demás. Si tienen alguna estadística de los siniestros ocurridos el año 2021, 22 hasta la fecha, desde el 21 hasta la fecha. Y que en este año, ¿qué obras se han realizado de mantenimiento, de algún tipo de reparación? ¿Y qué obras están previstas, digamos, a hacer a futuro? Que nos cuenten un poquito ustedes esto, bueno, porque esto obedece a pedidos que nos hace la gente del interior, que uno conoce de allí, te cuentan, o vecinos, o que se comunican por las redes y demás, pero generalmente son de gente del interior. Bueno, son proyectos que muchas veces los compartimos también con el radicalismo por sus intendentes y demás.
pero muchos de estos es porque se comunican con nosotros o los conocemos, pero bueno, era escucharlos a ustedes que nos cuenten un poquito para que nosotros les... Algunas de las cosas la gente ya las sabe, porque si las está viviendo las sabe, pero algunas cosas de estas, como por ejemplo qué está previsto y demás, es interesante para informarles. Eso sería, gracias. Bueno, buenos días. Me presento porque creo que usted no estaba cuando presento a Ileana. Mi nombre es Fabricio Colombano, soy ingeniero civil, subdirector de conservación de la Dirección de Vialidad. Me acompaña Gustavo Figueroa, ingeniero también y jefe del Departamento de Conservación de Pavimentos. Bueno, es bastante amplia la solicitud, así que voy a tratar de ser concreto con algunas cositas. Nos mencionó algunas rutas, pero me gustaría enmarcarlo dentro de toda la actuación que tenemos a nivel provincial. Básicamente, el área de conservación de pavimentos tiene dividida la provincia en 6 zonas. Pónmelo ahí si tenés en el Google. 6 zonas, acá la tenemos pintada en distintos colores, ¿sí? Son justamente 6, como les decía, en la cual en cada una tenemos asignado un ingeniero que tiene sus colaboradores, unos 4 colaboradores aproximadamente cada uno. Esta persona tiene a su cargo las obras en cada una de esas zonas y a su vez el rol de recorrerle constantemente a la zona. Esta zona tiene aproximadamente entre 800 y 1000 kilómetros de ruta cada una, dependiendo de la región. Y bueno, están en constante visualización del estado de las rutas. Complementariamente a esto, en Vialidad existe el área de planificación que está también constantemente haciendo un recorrido de las rutas con material tecnológico, levantando datos, no solo del estado, sino de la subbase de la ruta, de la cartelería, la pintura, etcétera, que constantemente nos va alimentando a este departamento sobre el estado y dónde tenemos que actuar. A los fines de la conservación, las mínimas acciones que tenemos propuestas, que no pueden faltar, digamos, son 4. Por un lado, el bacheo. Ujú. Creemos que es una obra mínima que necesita tener cada ruta, con lo cual tenemos para cada zona un contrato de bacheo. Por otro lado, tenemos un contrato de mantenimiento, que lo hemos llamado así, básicamente nos permite atender todo lo que es banquina y zona de cunetas, alcantarillas y demás. Cualquier cosa, Gus, si me voy olvidando de algo, me aportas. Por otro lado, tenemos los contratos de seguridad vial, que se llaman, que en realidad son 3 y cada uno abarca 2 zonas de estas, que son justamente para la demarcación horizontal y vertical, o sea, cartelería. Y estamos poniendo en marcha, de hecho hoy hemos licitado 2 contratos de iluminación. Van a ser 4 contratos de iluminación, uno aplicado exclusivamente a la zona 1, que es la zona capital, por su concentración vial. Otro creo que es para la zona 6, me parece, y los otros 2 para la zona 2 y 5 y 3 y 4, o algo así. Está bien. Bueno, eso creemos nosotros que es el mínimo mantenimiento que tienen que tener las rutas, y con lo cual estamos actuando. Constantemente esta gente y el área que les decía están justamente relevando el estado de bacheo, de formaciones, ondulaciones, y hay sectores de ruta que con los bacheos no alcanza, digamos, que requiere un poco más. Y en esos casos en particular, por tramos, y generalmente entre pueblos o poco más, hacemos ya contratos de obras de rehabilitación, que se llaman. Básicamente lo más conocido como repavimentación. No recuerdo hoy cuántas tenemos en marcha, lo tengo listado acá. Hemos redactado la documentación para dejarles el informe, porque tenemos, creo que dar unos 40 obras acá, con aproximadamente entre 8 obras por zona, donde lo van a poder ver al detalle. Y bueno, con todo eso, digamos, vamos recomponiendo la situación en cada lugar que va surgiendo. Eso es un poco lo que resume el punto número 1 que tenía por aquí. Me voy a ir, bueno, hablé también un poco del 2,
donde les explicaba cómo están las regiones de iluminación, de mantenimiento, de seguridad vial. Se los voy a dejar a esto, se los vamos a pasar en digital también, Ileana. Y complementariamente me olvidaba, tenemos convenios con municipios, con comunas y con consorcios camineros para el corte de pasto, corte de banquina. Eh, Hay aproximadamente 180 convenios entre municipios, comunas y consorcios que nos mantienen la banquina con el pasto cortadito. Me voy al punto 3. Bueno, la cantidad de siniestros ocurridos, usted lo especificaba para el año 2025. Nosotros particularmente no tenemos un relevamiento en cantidad de siniestros, básicamente porque de este trabajo se ocupa la Dirección de Prevención de Accidentes de Tránsito del Ministerio de Seguridad. Pero sí tenemos una comunicación, y se lo hemos pedido, en el sentido de que cuando se nota o se pone de manifiesto una reiterancia en accidentes en un punto determinado, posiblemente haya alguna cuestión referida a la infraestructura propiamente, vial. ¿Por qué le digo esto? Porque básicamente los estudios, y hace tiempo tuvimos una reunión con este especialista en seguridad vial, que suele hablar por los medios, no me acuerdo el nombre, Bota Bernaus, donde nos descontaba y nos decía que el 93% de los accidentes se deben a errores humanos, o sea, del conductor. ¿Sí? Con lo cual queda un 7% que se aduce o a la infraestructura o al estado del vehículo. Entonces, claramente, la infraestructura, estando en relativo buen estado, no es responsable de todos los accidentes. Así que bueno, creo que ahí respondo un poquito al punto 3. El punto 4, referido a todas las obras que tenemos, bueno, es lo que le decía recién, tenemos aproximadamente 40 obras, le voy a dejar acá el listado. Algunas de esas obras ya están al 100%, por algunos bacheos, por ejemplo. No me quiero olvidar, por ejemplo, creo que en diciembre se nos está terminando un bacheo, creo que en la zona 6, ¿era Gustavo alguno de ahí? Nosotros ya estamos licitando un nuevo bacheo, o sea, porque vamos previendo que ese se nos va a finalizar, para que ni bien se termine esté el otro en marcha, lo tengamos disponible. Porque bache que se nos abre, bache que tenemos que tapar, y sobre todo el tema de seguridad vial, lo que es demarcación vertical, con los accidentes siempre hay cartelería que se ve afectada o flexbin, y bueno, eso necesita reponerse en forma urgente. Y particularmente, no, sí, no hay problema. Iba a ir ahora particularmente a las rutas que me decía, pero no hay problema. En cuanto a, gracias. En cuanto a este tema que recién le escuchaba, de que tienen convenios para cortar el pasto Sí. ¿no es cierto?, del costado de las rutas, con municipalidad y con consorcios camineros. Han tenido, porque por ahí nos han dicho que por ahí no ha habido, ¿tienen alguna queja sobre eso? Porque nosotros hemos tenido reclamos sobre eso, pero quiero si usted me dice si han tenido alguna queja, que lo han hecho, no lo han hecho bien, no lo han hecho en forma. Mira, alguna queja puede ser próxima a la zona urbana, Ajá, incluso, sobre todo en algunos loteos nuevos que quieren tener su frente en buenas condiciones, pero nosotros siempre dejamos en claro, el mantenimiento del corte de pasto no es estético, claro, es a los fines de la seguridad vial. claro. Entonces, no podemos estar todas las semanas cortando el pasto, básicamente por una cuestión económica. Sí, sí, se entiende, sí. Es básicamente una cuestión de seguridad que ante algún problema vehicular pueda bajarse la banquina a una persona y cambiar su goma. Claro. Ante caso de despiste no haya, bueno, yuyos altos, digamos. Básicamente responden a seguridad es una vial. cuestión de seguridad. Sí tenemos reclamos, por supuesto, pero bueno, hacemos entender y ver qué es eso. Bien, bien, perfecto. Gracias. Bueno, pasando al tema de las rutas particularmente. La ruta 1, no sé, Leo, si lo puedes indicar, ¿no? Es bien al oeste
bien al este, perdón, de la provincia, en la zona de Mar Chiquita, ingresando por el límite con Santa Fe en el norte, pasando por Morteros, Brinkman, esta zona llegando hasta San Francisco. Esta ruta está, ¿la conoces, Ileana? Bien. Bueno, en condiciones, está en condiciones aceptables, buena, a excepción de un tramito ahí que me puedes recordar, Gus. Porteño Ruta 17, que hemos estado haciendo un bacheo ahora en el desvío de Freire, puede ser, sí. Con lo cual, bueno, estamos actuando particularmente en ese tramo. Y hemos estado haciendo también algunos temas de retoques en la seguridad vial, en la pintura y en la cartelería. En cuanto a la ruta 5, que es parte de aquí de circunvalación hacia Altagracia, ese tramo está en concesión con Camino de las Sierras, con lo cual no podría responderle el tramo, pero sí, está bien, sí, sí. No quiero hablar por Casisa, pero nosotros que lo recorremos, sí, sí. Está en buen estado. Y desde allí se extiende hasta Embalse y posteriormente llega a la ruta 36. Ese tramo está también en relativamente buenas condiciones, algún lugarcito ahí con un poco la carpeta desgastada. Yo casualmente estuve el fin de semana en Villa General Belgrano y venimos ahí justamente con el contrato de mantenimiento haciendo calzado de banquina. Así que vamos a estar llegando a Embalse próximamente. Ayer justamente me llamaba el intendente de Embalse. Cuando llegan, bueno, nos va a llevar unos días, pero vamos a llegar. Eh, Eso en cuanto a ruta 5. En ruta 6, también una de las rutas más extensas de la provincia, que nace en Almafuerte, ahí en el dique Piedras Moras, pasa por Río Tercero, se extiende a Hernando, Dalmacio Vélez, bueno, Ticino, Pasco, La Laguna, Justiniano Pozzi, llega hasta Cruz Alta, unos 270 kilómetros de longitud, una ruta que hasta hace un par de años estuvo concesionada a un ente, y bueno, estamos actualmente haciendo repavimentaciones. Ya se han hecho intervenciones en la zona urbana de Inriville, que está finalizado, también en el tramo de Río Tercero, Tancacha también finalizado. La autovía Almafuerte, Río Tercero está en muy buenas condiciones. La recorro a diario porque soy de Río Tercero. Tenemos el tramo de Hernando Dalmacio Vélez en muy buenas condiciones también. Se finalizó el tramo de Ordóñez a Justiniano Pozzi, en realidad en la intersección con Ruta 3 que sale a Belleville. Y actualmente hemos licitado y ya está en marcha el tramo de Ticino Pasco. Se va a poner en marcha Pasco La Laguna. Vamos a iniciar con, o ya inició también, Ordóñez y Diazábal. Y vamos a continuar, que también ya se inició, Inriville hasta el límite con Santa Fe. Eh, Así que hoy actualmente estamos con 4 tareas de repavimentación en esa ruta. ¿Qué más? Ruta 13, desde Pilar, Villa del Rosario hacia Las Varillas, también hasta el límite con Santa Fe, unos 180 kilómetros. Allí también el estado general es bueno. Hay un tramo ahí un poquito deteriorado que es Alicia El Fortín, que lo estamos manteniendo con bacheo. La ruta 14 un poquito complicada en el sentido de que inicia en Carlos Paz hasta la ruta Altas Cumbres y después salta con su numeración desde Cura Brochero hacia el límite con San Luis. Actualmente estamos aquí en Carlos Paz y San Antonio, ahí sí, haciendo un tema de seguridad vial, estamos cambiando cartelería y en el tramo de Tras las Sierras hemos intervenido en la zona de los Hornillos de las Tapias y vamos a continuar con las tapias a la población en ese tramo. La ruta de 53, bueno, la ruta de 53 también, la que arranca aquí en Circunvalación y hasta Río Ceballos está concesionado a Camino de las Sierras, y desde Río Ceballos hasta Cochinga, unos 50 kilómetros, pasando por Salsipuede, está en muy buenas condiciones. Es una zona bastante urbana, compleja, con poco de espacio, pero bueno, está en buenas condiciones. Y la ruta de 55 particularmente, eso está concesionado a Casisa completamente. Así que bueno, si no hay más dudas, es todo lo que tengo para informar. Bueno, Sí. ¿Querés hacer uso de la palabra, Gustavo? Gracias, presidenta. No, quería agregar
Nosotros somos usuarios de la Ruta 1, legisladora, con el legislador Bría, que además en la Ruta 1 se está haciendo todo el mantenimiento de las banquinas, ¿no? Que eso se hizo, en realidad hay convenios de mantenimiento con los municipios, pero Vialidad hizo un mantenimiento muy bueno para que el agua pueda escurrir y ordenó desde Morteros hasta Freire, y después entre Freire y Luxardo en este momento están trabajando, ¿no? Que es un trabajo muy importante, porque si no el agua queda arriba de la carpeta asfáltica y ahí es donde deteriora mucho el pavimento. Además de agradecer por la obra que se está haciendo del cruce de rutas 1 y 17, que era largamente pedida y hoy está ordenando el tránsito en ese sector. Y con respecto a la ruta 13, quiero agregar que además se colocaron más de 180 carteles nuevos en todo el tramo de esa ruta, ¿no? Se renovó todo lo que es la demarcación vertical, que está muy bueno, agradecer. Y bueno, y el tramo que usted dice es el tramo que por ahí más se reniega, que se está bacheando permanentemente, ¿no? Y sobre la ruta 1, un bache que hay entre Brinkman y Morteros en el ingreso a San Pedro, que bueno, tal vez necesita una intervención mayor, pero cada vez que se llama vialidad, enseguida acuden a repararlo. Sí. Una consulta técnica. El legislador Tevez mencionó la señalización vertical. ¿Cuál es el criterio? En algunas rutas, por ejemplo, se usa mucho la señalización horizontal, ¿no es cierto?, sobre el mismo asfalto. ¿Cuál es el criterio que tiene Vialidad hacia el futuro sobre este tema, ¿no? Porque uno ve a veces, no sé si se compatibilizan o cuál es lo que se va a hacer hacia el futuro. Si lo vertical. Personalmente me parece que es lo vertical, mi opinión, pero en varias rutas ya está la señalización también demarcada sobre asfalto. Sí, tiene razón. Básicamente muchos países de Sudamérica, Chile, entre ellos, tiene mucha el tema de la demarcación horizontal pintado sobre la calzada. Yo pienso igual que usted, creo que en algunos lugares estamos usando el sistema mixto, lo estamos haciendo tanto en calzada como en vertical, pero a las cuestiones de visibilidad, por ahí las calzadas tienen que estar en muy buen estado para poder tener la demarcación allí. Es conveniente siempre tener la parte vertical, no la vamos a dejar. Como para aclarar un poquito que hablaba recién la legisladora, nosotros tenemos básicamente tres tipos de contratos para la conservación. Lo que es la calzada propiamente dicho, como dijo el subdirector, el tema de los bacheos y las rehabilitaciones. En lo que hace a la señalización y demarcación, tenemos la provincia dividida en estas 6 zonas en 3 regiones que abarcan 2 zonas cada uno. Y ellos se encargan de la readecuación de las señales verticales, del repintado de los tramos cuando haga falta y también de las pinturas de las obras nuevas. Las obras nuevas también las hacemos nosotros, ellos proyectan, pero nosotros las pintamos y las señalizamos. Y después lo que se habló, ahí el legislador que hizo referencia al mantenimiento de banquina, que no solo con el convenio de municipios, comunes y consorcios, que por ahí hay municipios que no tienen capacidad técnica solo para cortar el pasto, entonces requiere una intervención mayor con un perfilado de banquina, entonces tenemos 6 contratos de mantenimiento de banquinas. Pero sí, básicamente la idea primaria es mantener la señalización vertical. Y eso es lo de los contratos de mantenimiento, algo nuevo que hemos implementado en esta gestión. Bien, exactamente. Es un contrato justamente, particularmente para ese tipo de intervenciones, limpieza de alcantarilla. Bueno, legisladora Martoquia, entonces usted sabe que la voluntad de este bloque es, como siempre, proceder al archivo teniendo los funcionarios y dando más que satisfecha la respuesta, pero respetuosos también de su valoración y de su opinión, ya que usted es la miembro informante, le consultamos si puede, si usted considera que está... Considero y agradezco las respuestas que me parece que han sido muy completas y con muy buena voluntad. Así que sí, está completado el informe. Muy bien, entonces si estamos todos de acuerdo, procedemos al archivo del punto número 3, los que estén de acuerdo, perfecto.
Y ahora, si les parece, antes de tratar el punto 4 y 5, aprovechamos la presencia de los funcionarios y pasamos a los puntos 6 y 7, que creemos que también nos pueden colaborar con la respuesta de los mismos. Son los proyectos 43.861, proyecto de resolución iniciado por el legislador Agrelo, solicitando al Poder Ejecutivo informe sobre diversos aspectos relacionados al camino interfábricas de la ciudad de Córdoba. Y el punto número 7, que es el proyecto de resolución iniciado por la legisladora Contreras, solicitando al Poder Ejecutivo informe sobre seguridad vial y peatonal, mantenimiento y señalización de rutas periurbanas y suburbanas, especialmente en la avenida Malvinas de la ciudad de Córdoba, que coincide con la ruta provincial A188. Entiendo que el legislador Agrelo, por cuestiones de agenda, no puede estar presente, entonces le vamos a hacer el uso de la palabra a la legisladora Contreras para que se explique su proyecto. Gracias, señora presidenta. Señor. Ay, bueno, gracias. Presidenta. Y la mayoría de las zonas suburbanas de la ciudad de Córdoba, bueno, en cuanto al desarrollo urbanístico, han tenido ese crecimiento desordenado. Y esto también incide en cuanto a las rutas. En este caso, la avenida Las Malvinas es donde justamente hay mucho tránsito, que es la vieja ruta Camino a Montecristo, la A188, que coinciden. Y realmente nos preocupa mucho porque no hay demarcación ni horizontal ni vertical. Bueno, no hay tampoco frenadores, no sé cómo les denominan ustedes técnicamente, de velocidad, porque hay mucha circulación de vehículos pesados en la misma. Y bueno, no tiene concesionario vial este corredor, porque es una ruta provincial, digamos, semiurbana. Así que justamente nuestro pedido de informe es un poco en respuesta a un hecho lamentable que sucedió hace pocos meses, ahora un mes y medio aproximadamente, donde falleció una nena, una adolescente que volvía a su casa, que asiste justamente a uno de los barrios perimetrales a esa ruta, que salía del Colegio Trinidad Moreno y regresaba a su casa antes de llegar, digamos, a Malvinas, Argentina. Y bueno, eso movilizó a que los vecinos se preocuparan justamente porque, bueno, no hay indicación, como bien lo decía, por dónde cruzar en línea horizontal, no hay semaforización en toda la zona. También a veces el Estado no colabora, o sea, de las banquinas, más que todo el Estado de las banquinas, no hablo de la ruta en sí. Y de noche es muy difícil transitar porque falta mucho también la iluminación. Entonces nuestras preguntas van en relación a esto, a la seguridad vial, en donde si ustedes ya tienen pensado alguna respuesta con respecto a esta ruta en específico, a aplicar en un futuro cercano o no. Y bueno, y si es así, ¿cuál sería un poco el detalle de esas respuestas que oficialmente se van a dar como para comunicarle y darle mayor tranquilidad a los vecinos del sector? Muchas gracias. Bueno, sí, lo que usted mencionó, un hecho lamentable, eh, pero nuevamente también un error humano de la chiquita, pero, pero es real. Y sobre todo también lo que usted decía del tema de la planificación. Las zonas urbanas, tenemos el problema en toda la provincia de que avanzan sobre la ruta. Si bien a lo mejor no edifican, lógicamente, sobre zona de ruta, pero sí hasta el borde de la ruta. Y es algo que venimos viendo hace mucho tiempo, ¿no? En vialidad, pero particularmente nosotros estos años, a todo nuevo desarrollo estamos tratando de pedirle colectoras. ¿Por qué? Porque nos permite que el tránsito urbano se mueva por las colectoras y en determinados puntos solamente acceda a la ruta. Y lógicamente esos puntos de acceso van a estar mejor controlados. Es un poco difícil porque ya hay demasiado desarrollo. Pero bueno, todo lo nuevo se lo estamos solicitando, nos está costando porque todo el nuevo loteador no quiere. Pero bueno,
En definitiva, para eso estamos como Estado. Particularmente sobre la ruta, las paradas de colectivo tienen su dársena. Puede que con el tránsito, el alto tránsito que tiene ese sector, puede que haya alguna deficiencia en la demarcación, pero le hemos estado últimamente reforzando, o sea así. Y también con bacheo, hemos estado hace unos días con el bacheo. Todo el tema de lo que es reguladores de tránsito, llamado lomo de burro, digamos, o semaforización, por ley, le había notado por acá, no sé si la 8990, fija que la tiene que solicitar y es responsabilidad de los municipios que están sobre la ruta. Si bien Vialidad tiene que tomar intervención por el hecho de conocer que se va a ejecutar ese lomo burro o ese semáforo sobre la ruta, y como Vialidad es propietaria de esa ruta, tiene que tomar conocimiento. Pero la ley establece que lo tiene que definir o hacer el municipio, y a su vez después tiene que ir a validarse a la Dirección de Prevención de Tránsito. Así que bueno, como repartición ejecutora de obras, básicamente nos concentramos en el tema de demarcación, cartelería, que es la seguridad vial. Todo ese otro componente, ¿Hay alguna planificación previa? iluminación también, justamente hoy, como le decía ayer, licitamos dos contratos y hoy otros dos. Uno particularmente va a ser para zona 1, que implica esta zona, que nos va a poder permitir atender la iluminación de ese sector, hacer otras iluminaciones nuevas. Y bueno, no estoy bien arriba de ese tramo de ruta, de cómo está la iluminación, pero si hace falta, sí, se va a entrar. Como para aclarar un poquito, agregar un poquito lo que dice acá el subdirector. Nos pasa generalmente, y en toda la provincia pasa, que tenemos siempre los intendentes que nos solicitan, che, pasa muy rápido, los chicos cruzan del otro lado del colegio, pongamos un semáforo, pongamos una loma de burro. Y básicamente entendemos esa problemática. El tema es, como usted bien lo dijo, por ahí son rutas que la gente crece y se planifican y crecen sin una programación, sobre todo entonces te hacen un colegio del otro lado de la ruta y bueno, pasan todos estos problemas. Entonces, básicamente hay que entender lo siguiente, lo que le decimos al intendente. Vialidad tiene la jurisdicción de la ruta, pero la regulación del tránsito en los ejidos urbanos corresponde a los municipios. Y entonces corresponde a los municipios, previo a anuencia o concordancia con nosotros, la regulación ya sea con dispositivos, con inspectores, por derecho municipal. Entonces, por ahí es lo que le tratamos de explicar. Nosotros, más allá de con la demarcación, con los serruchitos que lo habrán visto ustedes cuando van, te atenúan. Con la cartelería, es las armas o las herramientas que hoy tenemos. Por ahí entendemos que si hace falta algún semáforo, el municipio debe iniciar con un estudio de tránsito para ver si se puede encuadrar la colocación de semáforo. Respecto al tramo de esta ruta, nosotros hemos estado haciendo bacheo intensamente durante 2 o 3 meses y ya está el proyecto de señalización vertical. Usted tiene razón, faltan muchos carteles que se van a reponer porque ya se están fabricando. Y después, siempre primero va el arreglo de la calzada asfáltica y después viene la señalización y la demarcación, que es lo que estamos por hacer ahora. Y bueno, con los 4 expedientes de iluminación se va a proceder en toda la provincia a reacondicionar las luminarias. Y ante todo, en el marco de la seguridad vial y en estos crecimientos espontáneos, digamos, urbanísticos, se da la característica de que, bueno, a veces uno de los recursos a utilizar son los puentes, los cruces peatonales, digamos, elevados. No sé si se ha pensado y de quién depende, esa es mi duda también, no sé de quién depende en este caso, al ser una ruta que está ahí en un sector semiurbano, digamos, y si acá ustedes lo ven como especialistas, como una probabilidad de solución de colocar en determinados puntos, como este barrio, digamos, que no es un loteo regularizado, pero que existe hace muchos años, con lo cual hay una zona muy vulnerable socialmente que realmente
el día tras día, o sea, es como una ciudad dormitorio, por así decirlo, porque las actividades escolares y de trabajo se dan más en el centro de la ciudad de Córdoba y ellos van a ese lugar de la periferia a dormir, a pernoctar. Entonces, bueno, es justamente donde hay mucho movimiento de transeúntes que se trasladan en los medios de colectivos de la zona. Sí, sí, yo lo entiendo. Las pasarelas peatonales entra dentro de los dispositivos que hablamos, tanto el semáforo como las lomadas, digamos, es un dispositivo regulador de tránsito. Entonces, Vialidad actúa principalmente sobre la infraestructura, sobre la calzada. En trabajo conjunto con los municipios, a pedido del municipio, se puede analizar, y acá tenemos el jefe del Departamento de Estudio y Proyecto que le derivamos a él para que él vea si es viable la construcción, porque tenés que tener el lugar, el espacio necesario para poder construirla. Sí, otra cosa complementaria a eso, bueno, porque somos seres humanos, ¿no? Pero esos pasos peatonales, muchas veces, si no le haces barreras, 100 metros para un lado, 100 metros para el otro, la gente sigue pasando. Sí, Y a- conociendo la zona, o sea, como que el espacio habría, porque justamente de un lado está la zona, digamos, de la ruta. Es muchas rutas, ya ahí prácticamente es muy poco lo residencial. urbana, digamos. Sí, es casi muy poco periurbano y en donde hay mucho espacio que está cedido en las banquinas y ya ahí la ciclovía no existe, que sí da hasta lo que era la zona del mercado de abasto y después se corta la ciclovía. Entonces yo creo que sería probable que ustedes, bueno, determinen y enviaran ese informe para que actúe el municipio en consecuencia, ¿no? Bueno, Así le que hago bueno. una salvedad, como bien decían los colegas acá, es fundamental la intervención de los municipios, porque los municipios saben realmente cuál es la problemática y por dónde necesitan esos cruces. O sea, realmente si hay un origen y destino peatonal que justifique el cruce, digamos, nosotros desde Vialidad no conocemos el uso y la planificación urbana de cada municipio. Entonces es fundamental que el municipio plantee la problemática, plantee dónde sería un cruce probable y se hace el estudio técnico para ver si realmente justifica o no el paso a distinto nivel peatonal. Hay otro dispositivo que no siempre te lleva a hacer un paso a distinto nivel que es muy caro. Entonces, puede haber otros dispositivos que a lo mejor con un pequeño estudio de tránsito peatonal se puede determinar qué es necesario o no, pero siempre para este tipo de intervenciones en travesías urbanas nosotros necesitamos el conocimiento del territorio de las municipalidades. O sea, hay que tener en cuenta que son estructuras importantes, con un costo importante. Se han ejecutado muchas, se están ejecutando en Ruta 5, en Villa General Belgrano, se está ejecutando una pasarela peatonal. Pero, como dice el ingeniero Hernández, requiere un estudio para saber si realmente se justifica esa ejecución. No, aprovechando la última parte que lo dijeron del paso peatonal y demás, me acordé que desde el año pasado presentamos un proyecto que está en la Comisión de Obras y también en la infraestructura que tiene que ver con el paso peatonal que está en la zona de la terminal, acá cerquita, que conecta la terminal vieja con la nueva, que hay una parte que la gente no puede cruzar de un tramo a otro. Y el reclamo hace en muchas oportunidades se ha hecho mediático, se ha presentado en los medios también, ¿no? La imposibilidad del paso. Sí, la verdad que no lo conozco particularmente porque es acá en la ciudad de Córdoba y no tenemos jurisdicción dentro de la ciudad, con lo cual no lo conozco. Sí, dos cosas con respecto, como para ir ordenándonos. Primero, sí, la cuestión del proyecto de la legisladora Spanning, que en realidad fue un trabajo que también hicimos con la gente de transporte, teniendo en cuenta que está el túnel, que fue una obra de gran envergadura para la provincia de Córdoba, que conecta las dos terminales, tanto la T1 como la T2. Eso por un lado. Por otro lado, me parece recordar un poco la discusión que tuvimos en su momento, no recuerdo bien con qué legislador fue,
Con respecto a lo de los pasos peatonales, a principio de los comienzos de las reuniones de comisión el año pasado, cuando el ingeniero Gutiérrez conversábamos con respecto a este tema, ¿no? Y la viabilidad o no de los pasos peatonales y cómo a veces el planteo fue que muchas veces los intendentes de todas las localidades o de algunas localidades que están atravesados por esta situación proponen los pasos peatonales que después no son utilizados porque en definitiva Luna o Salas, no me acuerdo. Bueno, alguno de los dos. Con respecto también a una problemática parecida con lo que había sucedido de un accidente, también planteando esto que usted decía, ingeniero, que somos hijos del rigor, ¿no? Que hasta que no se ponen las vallas para no cruzar, no se puede. Eso por un lado. Por otro lado, me parece que la discusión tanto del punto 6 como del punto 7 termina siendo una discusión de planificación urbana, que es de nuevo a lo que volvemos siempre, por muchos años particularmente, estos dos proyectos que hacen la ciudad de Córdoba. Vemos lo mismo que sucede en distintas localidades del interior, pero digo, en el tamaño de la ciudad en el ejido urbano se ve reflejado de peor manera porque son más los frentes que se van abriendo. Por muchos años esta discusión de no haber tenido planificación urbana en la ciudad de Córdoba y este crecimiento con usos tan mixtos, pero no en el sentido positivo de la palabra, sino en esto que usted planteaba de urbanizaciones o asentamientos que no han sido regularizados en el medio de asentamientos o en el medio de zonas industriales o de zonas productoras. Bueno, va generando esto, ¿no? Yo recuerdo que estábamos en el Consejo Deliberante en la gestión pasada y fue una discusión bastante profunda el tema de la planificación urbana y la definición de las bases del ordenamiento de la mancha urbana, justamente por esto, porque fue quien estuvo primero, si el huevo o la gallina, con respecto a los asentamientos. Entonces me parece que por ahí otra vez vamos nosotros discutiendo atrás de la situación. Me parece que sería interesante. También lo digo en referencia a lo que planteamos muchas veces con las localidades del interior. Recuerdo que tuvimos un caso parecido cuando hablábamos de pueblos de nuestro departamento que se pedía, les habían pedido a Vialidad los ingresos o los accesos nortes, que bueno, en realidad esa necesidad surge producto de distintas gestiones, de distintos intendentes en distintas localidades, de permitir nuevamente estos barrios o estos desarrollos urbanos sin la planificación necesaria al costado de la ruta, porque después las conexiones terminan siendo las conflictivas. Entonces me parece que la discusión de fondo termina siendo nuevamente la planificación urbana. Dicho esto, que me parece que es como a lo que nos deberíamos abocar, le cedo la palabra también al legislador Molina. No, simplemente para decir una cosa, ¿no? Compartiendo lo que dicen los ingenieros y sin generalizar, uno hace siempre la ruta 9 desde la zona nuestra, 17 y la 9. Hay 3 hermosos puentes en Jesús María. La cantidad de puentes aéreos que hay, ¿no? La cantidad de accidentes que hay entre el tramo, entre el cruce con Colonia Carol y la salida de Jesús María, muchas veces accidentes de personas, son porque están los hermosos puentes esos, pero casi nadie los usa. No sé cuánto cuesta un puente de eso, la característica sobre la Ruta Nacional 9, ¿no? Pero uno ve por los medios de la zona que muchas veces son accidentes porque la gente no utiliza los pasos peatonales porque a lo mejor prefiere cruzar rápidamente la ruta y no a lo mejor perder 4 minutos en caminar, ¿no? Uno lo ve, yo lo veo en Jesús María y digo, ¿cuántas rutas podríamos arreglar si o lo hubiéramos hecho de otra manera que no esos puentes gigantescos? Era en otra época, pero hoy en día me parece un costo altísimo, ¿no? Y es una cuestión educativa también, ¿no? Totalmente. Legislador, ¿te ves? Sí, no, agregar lo que dice el legislador Molina, el ejemplo más claro es el puente peatonal de Malvinas Argentinas, que, bueno, quienes pasamos por ahí, la gente no lo utiliza. Hoy se está llevando a cabo una nueva obra, para ordenar y darle seguridad principalmente a la gente que vive en esa zona, ¿no? Y la otra cosa ahí le agregar que en los desvíos, en las circunvalaciones de, por ejemplo, los pueblos de la Ruta 1, que hace ya 40 años que se hicieron, el tráfico que había en ese momento era muy inferior al que hay hoy. Por eso esos ingresos nortes se volvieron tan peligrosos como los sur. Los sur ya están solucionados y faltan eso. Pero la cantidad de tráfico que tenemos hoy es muy distinta a la que había 40 años atrás, ¿no? Por eso hay que reordenar para tratar de mantenerlo seguro. Sí, legislador. Dale. Sí, ante todo una duda que me quedó es si lo preguntaba en el pedido de informe sobre las campañas de concientización
si justamente es un tema, como bien lo dijimos recién, más cultural, la cuestión en donde a veces el peatón es muy irresponsable, digamos, al momento de atravesar estos caminos que en estos sectores semiurbanos, en donde son rutas prácticamente. Y bueno, queríamos saber eso, no sé quién será el organismo a cargo de dar esas campañas de concientización. Sí, el organismo el que te mencionaba hace un ratito, el Departamento de Prevención de Accidentes de Tránsito del Ministerio de Seguridad, y justamente traigo de nuevo a colación la charla que habíamos tenido con Bota Bernabé, donde le preguntaba qué podemos hacer como vialidad en el tema de seguridad vial. Y así nos fue muy claro, seguir haciendo bien las rutas, ¿no? Concientización mucho más no. Sí, fue eso. Sí, sí. Bueno, muy bien. Entonces, qué lindo trabajar así. Bueno, entonces, como ustedes saben, es voluntad de este oficialismo que, entendiendo que han sido respondidas todas las preguntas de los pedidos de informes y que se han evacuado todas las dudas y lamentablemente no contamos con la presencia del otro miembro informante, pero entendiendo que va en la misma línea digamos, de estas situaciones puntuales que hay dentro del ejido de la ciudad o en los alrededores de la ciudad de Córdoba, es que proponemos el archivo de los proyectos si están de acuerdo. ¿Les parece? Yo de parte del mío no tengo problema, pero no puedo hablar por el legislador Agrelo. Bueno, entonces proponemos su abstención con respecto a ese proyecto. ¿El resto estamos todos de acuerdo? Muy bien. Perfecto, entonces hacemos un breve cuarto intermedio después de pasar esos dos proyectos al archivo, así podemos despedir a nuestros funcionarios. Un minutito. Les agradecemos, por supuesto. Muchísimas gracias, como siempre, por la predisposición. Dale. Bueno, entonces continuamos con el punto número 4 del orden, que es el 43.687, proyecto de resolución iniciado por el Frente Cívico de Córdoba, solicitando al Poder Ejecutivo informe sobre diversos aspectos referidos a la situación del suministro de agua para vecinos de las localidades de La Paz y Quebracho Ladeado. Legisladora Martoquia, la escuchamos nuevamente. Muchísimas gracias, presidenta. Bien, el proyecto de este pedido de informes responde a un pedido que nos hicieron vecinos del lugar. Ahí hay unos temas con el agua potable de alguna cierta data. En primer lugar, hay un tema con hubo una venta o un intento de venta de lotes, y yo estuve viendo en las redes que el intendente del lugar salió a aclarar que no tenía nada que ver la municipalidad y que iban a hacer las denuncias penales correspondientes, porque esta persona ofrecía lotes sobre esta ladera donde están las vertientes de agua natural. Entonces, por eso era la preocupación de la gente, primero desde una cuestión ambiental, ¿no es cierto?, de proteger esas vertientes, y después desde el tema que el suministro de agua de ellos, del pueblo, de la ciudad, de la localidad, se ve con dificultad. Entonces dicen, ¿qué está pasando? Hablaron con el intendente les aclaró que nada tenían que ver ellos con eso, que iban a accionar penalmente, pero está entonces uno de los problemas que es seguir viendo, que me imagino que también, por eso le decía recién a la presidenta, también tratarlo con la Comisión de Ambiente sería bueno, porque a lo mejor podríamos tener también, debatirlo un poco y darnos más información. Y el otro tema es saber, porque hay una cuestión de jurisdicción de muchos años con el arroyo Piedra Blanca, que es colindante con Merlo. Entonces, en esa zona, y hay siempre información en los distintos medios, tanto de un lado como del otro, y saber si hay, seguramente el organismo, los funcionarios competentes deben saber cómo avanza eso, en qué estado está, si hay algún tipo de acuerdo, y nos interesa saber para transmitirle tranquilidad a la gente, de ver cómo se va a solucionar su problema de suministro de agua, y sobre todo dejar
totalmente un manto de claridad en cuanto a que no se van a tocar esas vertientes y que están protegidas, y porque bueno, eso nos interesa obviamente a todos. Nada más de eso se trata el proyecto. Gracias. Muchísimas gracias, legisladora. Bueno, usted lo ha explicado muy bien, son razones más que atendibles. Entonces, nosotros quisiéramos proponer que solicitando al Departamento Ejecutivo que por favor venga la gente de APRI específicamente, que son los encargados del área, dejemos el proyecto en estudio hasta el momento en el que podamos recibir la visita de los funcionarios y lo abordemos nuevamente junto con otros que también estamos esperando. Como ustedes saben, las dos comisiones abarcan diferentes temas, entonces por ahí es mejor ir agrupando por temáticas para recibir a los funcionarios. Así que si les parece, lo dejamos en estudio. ¿Estamos todos de acuerdo? Muy bien. Perfecto. Entonces pasamos al punto número 5, que es el último punto que tenemos hoy, el proyecto 43.725, proyecto de resolución iniciado por los legisladores Budiño, Contreras, Ferrero, Spanning, Gisper y Martoquia, solicitando al Poder Ejecutivo informe sobre el gasto administrativo destinado a la rehabilitación y mantenimiento de rutas, remitiendo los balances de los últimos 3 años de Caminos de las Sierras. No sé si se encuentra presente la legisladora. Perfecto. Bueno, muy bien. La legisladora Budiño está sin señal en su conectividad, entonces proponemos también que lo dejemos en estudio hasta que podamos tener la respuesta fehaciente y demos por finalizada la reunión. Muchísimas gracias a todos por la colaboración y buena predisposición.